Bienvenido. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Mérida, Yucatán, México, una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. Dedicamos este culto para adorar y dar gracias a Dios por los dones de su gracia relacionados con las habilidades y capacidades que ha dado a cada persona con el propósito de ser usado para su gloria. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba. Pero una vez más, te amo a ti. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Yo te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba de mi amor por ti, Jesús. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. A Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúe en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Mas aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Siervos inútiles somos, por cuanto solo hemos hecho lo que se nos pidió hacer. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Si no fuera por tu gracia, Señor, no seríamos nada. Es por tu gracia que tenemos vida. Es por tu gracia que tenemos la seguridad del nuevo nacimiento, de una nueva vida, de una vida espiritual sostenida por tu amor. Si no fuera por tu gracia, no seríamos conscientes de nuestra permanente necesidad de ti, de nuestro pecado y de nuestra urgencia de perdón constante. Si no fuera por tu gracia, no tendríamos esperanza de una vida mejor en el poder de tu Santo Espíritu. Si no fuera por tu gracia, no tendríamos la promesa de que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es por tu gracia, Dios fiel, que nos acercamos contritos y humillados, reconociendo nuestros pecados. Escúchanos, Señor. Escucha la oración de cada uno de mis hermanos por quienes te suplico y por mí mismo, rogando tu perdón. Ten misericordia de nosotros. Por tu gracia, oh Señor, límpianos de nuestra maldad y concédenos la dicha de caminar de tu mano y guíanos por senda de rectitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia
y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los justos claman y el Señor los oye, pues Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Lectura de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 7. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo.
Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 3 al 8. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que es realmente. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Palabra de Dios. La personalidad humana es apasionantemente interesante. Ha sido objeto de estudio desde tiempos antiguos. Los griegos no la pasaron por alto y sus observadores en los últimos 120 años han desarrollado teorías de la personalidad humana dignas de análisis. Y los creyentes en las enseñanzas de la palabra de Dios, la Biblia, tenemos un ingrediente adicional que da al tema un elemento digno de agradecer y adorar al Creador. Se trata de las capacidades con que el Espíritu Santo enriquece la personalidad de cada creyente al dotarlo de dones o capacidades espirituales que lo hacen especial dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. San Pablo aborda el tema y nos dice que hay algo que no podemos pasar desapercibido, algo de lo cual desea que no ignoremos o que no malentendamos. Se trata precisamente de los dones espirituales, y así lo presenta al inicio del capítulo 12 de su primera epístola a los Corintios. En el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades que el Espíritu Santo da a cada persona, como dice allí mismo, en el mismo capítulo, en el versículo 7, por lo que cada creyente tiene alguna capacidad espiritual que Dios le ha dado para provecho. Así que no estamos hablando de defectos de la personalidad humana, pues claramente vemos que son para provecho. Los dones son virtudes que Dios otorga, y ya sean, el hecho de que sean para provecho no significa que el beneficio sea para el receptor. El beneficio es siempre para favorecer a otros. Es decir, tus dones espirituales no son para que tú los disfrutes en tu soledad, para que obtengas algún beneficio personal de ello. No, los dones espirituales te fueron dados para ayudar a otros. Y los dones de los creyentes que tienes cerca les fueron dados a ellos para beneficio mutuo, de tal manera que tú mismo vas a disfrutar el beneficio de los dones que han sido dados a las personas que viven cerca de ti en la comunidad de la iglesia. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 7 de esta manera: a cada uno de nosotros
se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ahí está. Entonces es común conversar con alguien que no ha descubierto sus dones espirituales. A tales personas suelo pedirles que recuerden u observen qué actividades pueden realizar bien con relativa facilidad. Y la mayoría puede hacer referencia a una y frecuentemente a más de una acción. Y para quienes no tienen mucho tiempo de ser creyentes, les pido que se enfoquen en su disposición de colaborar en alguna de las muchas oportunidades en la iglesia o para servir en alguno de los proyectos dirigidos hacia afuera de la iglesia. Disponiéndonos a servir, descubrimos las capacidades que Dios nos da para provecho de los demás. Esto es así porque, como dice San Pablo, hay diversidad de dones. Versículo 4. Ahora mira, no solamente hay diversidad de personalidades con una diversidad de preferencias y características personales que les distinguen. También hay diversidad de dones. Y tal diversidad de dones, aunada a que proporcionan beneficio a los demás, da pauta a que algunos de ellos sean muy notorios, son sobresalientes. Hay algunos dones que son más discretos que otros. Casi nadie se da cuenta, por ejemplo, en la comunidad de la iglesia, que hay alguien que minuciosamente toma tiempo personal entre semana para llevar a cabo un conteo de los números, de los dineros, de lo que recogemos en la iglesia con nuestras aportaciones de ofrendas y diezmos, y que sirven precisamente para hacer funcionar la iglesia, que se pague cada uno de los servicios a tiempo, que no se corte la luz, que no se corte el suministro de agua, que el internet funcione. Todos estos detalles alguien los lleva a cabo. Esa persona que tiene dones para esas áreas generalmente pasa desapercibida. Pero hay otros que sus dones son visibles, y cuando los dones de algunos que son visibles nos gustan, llegamos no solamente a dar gracias a Dios por ese don, que sería lo correcto que siempre deberíamos hacer, pero algunas veces nos sucede que aquel don que no tenemos y que vemos en otra persona es precisamente el don que quisiéramos nosotros tener, y en alguna manera comenzamos a codiciar los dones que otros tienen. Aunado a esta idea, suele emerger el pensamiento de creer que las personas que tienen los dones espectaculares, que tienen los dones más visibles, que tienen los dones más notorios, más plausibles, deben ser personas con algún grado de santidad especial que yo no tengo. ¿Será que por eso a mí no me tocó tener ese don? Y sabes, alguien que piense así necesitará reflexionar en esta gran verdad. Los dones o capacidades que tienen los cristianos para servirse mutuamente son dones de la gracia de Dios. Nadie recibe un don por mérito propio. Los dones son regalos de la gracia de Dios. Por ello es pertinente recordar la indicación de San Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 3. Permíteme leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Es decir, una autoevaluación realista requiere tomar en cuenta que los dones espirituales no nos son dados por mérito, sino que el Espíritu Santo los otorga no por merecimiento, sino
por gracia. Romanos 12:6, Nueva Traducción Viviente, lo dice muy claramente. Mira, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Nota con atención las palabras subrayadas: en su gracia. Porque nunca las capacidades o los dones espirituales se relacionan con méritos de la persona que los recibe. Nunca. Los dones son totalmente producto de la generosa dádiva inmerecida de Dios. Permíteme insistir en este punto antes de continuar. Como todo creyente en el Señor Jesucristo, tú has recibido capacidades, dones del Espíritu Santo, a fin de que tus hermanos en la fe, con quienes formas parte de la iglesia local, reciban beneficios espirituales de parte de Dios por medio de ti. Una de las grandes bondades de formar parte activa de una comunidad de fe en una iglesia determinada es precisamente el fortalecimiento de la fe con que unos a otros nos sostenemos mediante el ejercicio de nuestros dones. Y nadie ha recibido estas capacidades por mérito propio. Toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago, desciende de lo alto, viene de la gracia de Dios. Por otro lado, tener o no tener un don del Espíritu, así como ejercitarlo o dejar de usarlo, tampoco tiene nada que ver con la dignidad de la persona. Pensar que alguien es más digno y por eso recibe más dones, que otros serán menos dignos, por eso ha recibido menos dones, es caer nuevamente en el esquema antibíblico del mérito y el desmérito, y terminamos menospreciando la gracia de Dios. He sido testigo en este sentido de personas que tras caer en algún pecado quedan atrapadas en las redes del engaño de la indignidad. Dejan de servir al Señor bajo el pensamiento de que han perdido dignidad. Algunas veces hasta se alejan de la iglesia. Esto no debe suceder. Cuando hay arrepentimiento verdadero, la persona que ha pecado sabe que sus dones espirituales no le fueron dados por merecimiento ni por su dignidad, sino por la gracia de Dios. Por tanto, no debe esperar a recuperar la dignidad para volver a poner sus dones al servicio de los demás, porque en sí mismo nunca nadie de nosotros somos ni seremos dignos de servir al Señor y de servirnos unos a otros. Recuerda, lo que te da dignidad es haber sido comprado a precio de sangre para salvación eterna por la obra del único que es digno por mérito propio, y ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él damos toda la gloria y el honor. La misma vida del apóstol San Pablo ayuda a ilustrar esta verdad de la gracia de Dios en relación con los dones y el ministerio cristiano. Antes de su conversión, la autoevaluación de San Pablo era sobradamente soberbia. Se describe a sí mismo en Filipenses 3, versículos 5 y 6, como circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y termina diciendo en el versículo 6, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Es evidente que antes de ser alcanzado por Cristo, San Pablo era presa de la falsa creencia del mérito. Se describe a sí mismo como irreprensible. Pero al experimentar su conversión a Cristo,
Su autoevaluación cambió y se autodefinió a sí mismo, ¿verdad?, como el más pequeño de los apóstoles, según 1 Corintios 15, versículo 9. Y la cosa no terminó allí. En su epístola a los Efesios, capítulo 2 y versículo 8, se refiere a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Sí, no solo se aprecia como el más insignificante de los apóstoles, sino como el más pequeño entre todos los mismos creyentes. Su conversión lo transformó en un hombre humilde. Su soberbia y crecido orgullo previo a su conversión ahora lo hace ver como una persona insignificante. Así se autodescribe el más grande apóstol de Jesucristo de toda la historia, el hombre que con más claridad recibió el evangelio de la gracia del Señor Jesús. El más audaz fundador de iglesias en toda la historia, y el más grande teólogo, sin duda, de todos los tiempos. Y con todo, él sabe que sus dones nada tienen que ver con sus méritos. San Pablo tiene claro que cada uno recibe sus dones por la sola gracia de Dios. Quizá te preguntas, ¿por qué no tengo dones espirituales? Si es así, si no ves las capacidades espirituales con que Dios te ha dotado en tu vida, quizá lo que debas preguntarte es, ¿qué tanto has abrazado la creencia de que los dones se reciben por la gracia de Dios y no como resultado de tu merecimiento? O quizá descubriste un don del Espíritu en tu persona y hasta en algún momento lo ejercitaste para beneficio de otros y para la gloria del Señor. Pero quizá por algo que sucedió en tu vida, te has considerado indigno y lo has puesto en receso. Recuerda, los dones del Espíritu nos han sido dados para provecho, para beneficio mutuo, para ser usados no dependiendo de tus méritos o de tu dignidad o de tu capacidad, sino por la pura gracia de Dios. Y sí, también podrás argumentar, pero es que yo no soy competente para los asuntos espirituales. Déjame regresar al texto de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Escucha con atención lo que dice San Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. San Pablo no está presumiendo de ser un esforzado trabajador, responsable, más que todos los demás apóstoles. No, por el contrario, está reconociendo y da testimonio de que si acaso ha sobresalido por alguna razón, esa razón no es otra, sino la gracia de Dios que está con él. Por esto afirma, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es entonces lo que Pablo está diciendo? Déjame hacer un resumen en 3 puntos. Número 1, que los dones no se reciben por mérito. Número 2, que los dones no se ejercen en función de la dignidad de la persona. Número 3, que los dones son capacidades que vienen de Dios. Ahora, ¿por qué es importante para ti pensar, considerar
escuchar esto que te estoy diciendo con atención. Por 4 razones. La primera, porque si eres un creyente en Cristo, debes saber que Dios desea que formes parte de una comunidad a la cual servir. Número 2, es importante que tú consideres esto porque es Dios quien te otorga capacidades, dones, para que cumplas tu llamado de ser parte del cuerpo de Cristo en tu iglesia. Número 3, es importante que tú escuches esto porque si ha pasado el tiempo y tus hermanos en la iglesia no han sido bendecidos a través de tu vida y tus dones, estás evidenciando menosprecio a la gracia de Dios que te ha capacitado para bendecir a los demás. Y finalmente, número 4, tú debes considerar esto que estás oyendo, porque Dios quiere que sin sentirte merecedor, sin sentirte digno, sin sentirte competente, te sirvas de corazón sirviendo a los demás. Todo servicio eficaz para Dios requiere sacrificio. La misma palabra en griego que usamos para referirnos a un mismo ministerio, es la que se usa para siervo. Alguien que ministra a otros es un siervo. Claro, el que sirve es un servidor, es un siervo. Por eso San Pablo dijo en 2 Corintios 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, como vuestros siervos, como siervos de ustedes, por amor a Jesús. La disposición a servir a Dios ejercitando nuestros dones implica la actitud de auténtico sacrificio sin reservas, implica dedicar tiempo y energía al grado de anteponer las necesidades de otros a las propias. Y no somos naturalmente inclinados al autosacrificio, pero Dios nos da ese espíritu por su gracia. No requiere mérito, no requiere dignidad, no requiere capacidad humana, solo requiere creer en la gracia de Dios y responder con disponibilidad para servir. El puritano Samuel Bolton dijo: si existiera algo que el hombre pudiera aportar que no le fuera impartido por Dios, por más pequeño que esto sea, alteraría la naturaleza de la gracia y convertiría en obras aquello que es de gracia. Pero todo esto, hermanos, es concedido por Dios. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que emana de nosotros cuando es de alguna manera agradable y da gloria a Dios, tiene su origen en Él, porque fuera de Él no hay nada bueno en nosotros. Amigos, esta es la increíble historia de la gracia de Dios. Dios nos salva por su gracia y nos transforma cada vez más a semejanza de su Hijo por su gracia. Y en medio de las pruebas y dolores nos sostiene, nos fortalece por su gracia. Y por su gracia nos llama a desempeñar una función especial dentro de la comunidad de la iglesia. Entonces, una vez más, por su gracia, nos da los dones espirituales para llevar a cabo nuestro llamado. Y a medida que le servimos, Él hace que nuestro ministerio le sea aceptable por su gracia. Y luego nos bendice, nos retribuye de pura gracia. Así que toda la vida cristiana se vive bajo la gracia de principio a fin, hasta el último momento. Todo, como lo dice San Pablo en Efesios 1:6,
para alabanza de la gloria de su gracia, sin la cual nos hizo aceptos en el amado. Que Dios nos bendiga por su gracia. Amén. Con toda tu alma y con toda tu mente. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. De mi corazón. Usa mi vida, Señor. Úsame, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Que no tenemos nada que ofrecerte, tenemos el corazón dispuesto a ti, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Dios de toda gracia, no estamos capacitados por nuestra propia cuenta para acercarnos a ti. No tenemos mérito propio que pudiera valer. No somos dignos en nosotros mismos para ser por ti escuchados. Dios de toda gracia, venimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, suplicando que escuches el ruego de nuestros labios. Lo hacemos recordando que juntamente con Cristo, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Confesamos que te necesitamos, que sin ti, sin tu gracia nada somos, que en ti somos y nos movemos y existimos. Te confesamos como el Creador, Dador y Sustentador de la vida, como el soberano sobre todo lo que existe, tangible e intangible. Te reconocemos como el Rey sobre las enfermedades y lo que las provoca, como el Rey de las riquezas y las economías. Te reconocemos como el 3 veces santo Dios, en cuya justicia se honra la pureza y la verdad. Por eso nos acercamos confiadamente ante el trono de tu gracia, para recibir de ti la gracia y el oportuno socorro. Escúchanos, Señor. Te rogamos por fortaleza física y de espíritu para nuestros enfermos. Sabemos que eres todopoderoso y que a la orden de tu voz a los enfermos sanas. Que a la orden de tu voz a los débiles fortaleces y a los pobres enriqueces. Conoces los pormenores de los enfermos de nuestra comunidad de fe, de esta iglesia. Te suplicamos, Señor, que des la indicación con tu poderosa voz para que cada uno de nuestros enfermos experimente las bondades de tus misericordias, de esas que son nuevas cada mañana y que hace grande tu fidelidad. Rogamos por aquellos que sintiéndose débiles claman ser fortalecidos por el poder de tu diestra. Suplicamos por quienes en su necesidad económica dependen solo de tu provisión y sustento. Danos, Señor, nuestro pan de cada día y el gozo de compartirlo generosamente y sin reservas. En esos tiempos de reconocida crisis y necesidad mundial recurrimos a ti, Dios poderoso, reconociendo que todo cuanto somos y tenemos es fruto de tu gracia. Provéenos la oportunidad de ser productivos mediante el trabajo. Danos trabajo y con él la remuneración necesaria para nuestro diario sostén. Danos así también la dicha de alimentarnos de tu palabra para mantenernos firmes y constantes, creciendo en tu obra, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Recordamos con gratitud y suplicamos bendiciones multiplicadas para todos nuestros hermanos de la Iglesia que prestan sus servicios en el área médica. Rogamos protección por su riesgo constante de contagio por el ambiente hospitalario y que la paz que viene de ti y que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por tu gracia, Señor, guía el pensamiento de cada uno de nosotros para que, llevados a la acción, pongamos diligente y gozosamente al servicio de los demás los dones espirituales, las capacidades de bendecirnos mutuamente en este ejercicio de coinonía fraternal y edificación mutua. Señor Jesús, gracias por ser nuestro intermediario santo, digno y absolutamente capaz de rogar por los que has comprado a precio de sangre. Espíritu Santo, gracias por guiarnos en el camino de la vida por tu palabra de verdad. Dios Padre, gracias por amarnos al grado de dar a tu único Hijo como rescate por nosotros y por enviar al Espíritu Consolador por el que podemos llamarte Abba, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras,
es más que una canción. Es más que una canción.